Buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos en esta calurosa mañana a este lugar. Qué bueno estar aquí con ustedes, como decía Gerald, celebrando al Señor el último domingo de este año y ojalá que no sea el último de nuestras vidas, aunque podría ser también. Y qué bueno estar aquí entonces si así fuera el caso. Quisiera pedirles que me acompañen a orar un momento más. Escuchamos a Julián hace un instante pidiendo por la familia de Rafael Valderrama, que esta madrugada perdieron a su madre. Entonces acompáñenme y unámonos a orar por ellos y también a pedir por nosotros, porque creo que estaríamos de acuerdo en que después de estos días, tal vez de distracción, tal vez de algunos excesos, dependiendo de cómo haya sido el caso en cada uno de nosotros, creo que en general hoy estamos medio como dormidos, como pesados y que tal vez necesitamos que el Señor nos refresque y nos anime el corazón para adorarlo sinceramente y escucharlo. Entonces unámonos, vamos a orar por esto y por todos nosotros. Padre, nos dirigimos a ti porque tú eres nuestro Dios y en tu nombre confiamos y de ti dependemos. A pedirte, Señor, de forma muy especial, que tú consueles el corazón de la familia Valderrama, de Rafael, sus hermanos, sus hijos, los sobrinos, toda la familia extendida. Tú eres el Padre de toda consolación. Tú sabes lo que es el dolor de la muerte. Tú mismo te dolías al ver a tu amigo Lázaro en la tumba sufriendo sus consecuencias. Tú nos creaste para vivir y no para morir. Y por eso, Señor, ya que tú entiendes y eres capaz de confortar los corazones más quebrantados y adoloridos, te traemos ante ti los de toda esta familia. Que en este tiempo haya un consuelo especial de tu espíritu, que en este tiempo haya una esperanza más viva en aquel que venció a la muerte y que esa esperanza se pueda extender a toda la familia, Señor. Que los gobierne a ellos en los días que vienen, donde tienen que ocuparse de algunos asuntos, donde siempre hay desafíos, donde afloran las emociones. Que tú puedas pastorearlos en este tiempo, Señor, es nuestro deseo y nosotros como su iglesia, como su familia, nos unimos a su dolor y compartimos su esperanza también. Te pedimos por nuestros corazones, cada uno de nosotros, así como estamos hoy, tal vez es común que nos sintamos un poco más pesados y adormecidos que de costumbre, por lo agitados de estos días, por todo lo que hemos vivido, por muchas otras razones. Y te rogamos que tú nos puedas despertar en esta mañana para adorarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con toda el alma, con todo nuestro ser, para escuchar tu palabra con avidez, con prontitud y para responder a ella, Señor, como tú nos estés invitando a hacerlo. Yo, un hombre pecador y muy débil, necesito tu ayuda, Señor, y la imploro a esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A todos en esta vida nos toca esperar. Nos toca esperar aunque no nos guste, aunque cada vez nos guste menos, aunque cada vez nos cueste más y aunque nos estemos acostumbrando a esta era de la inmediatez en la que vivimos, nadie se salva de tener que esperar. ¿Esperar para qué? Para todo tipo de cosas. Que el semáforo se ponga en verde, que el celular termine de cargar, que caliente la comida en el microondas, los 2 minutos más largos del mundo, que llegue el taxi, que me llamen a abordar el avión o el bus, que me atienda el doctor en el hospital, que se termine esta clase tan pesada, que se mueva la fila, que llegue otra vez mi cumpleaños, que se vuelva a jugar el Mundial de Fútbol, que se anuncie el ganador de las elecciones,
y un largo, 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 etcétera. De manera cotidiana todos tenemos que esperar por estas y muchas otras cosas. Ahora, nuestra actitud durante la espera depende de dos factores. ¿Qué es aquello que estamos esperando? Depende de lo que estemos esperando, se determinará nuestra manera de esperar. Y en segundo lugar, ¿qué significa para nosotros lo que estamos esperando? Esperamos que lleguen las vacaciones con mucho entusiasmo, pero no esperamos a que nos llamen a extraernos una muela de la misma manera, ¿cierto? Esperamos y anhelamos que el árbitro pite el final del partido cuando vamos ganando, pero pagaríamos por unos minuticos más cuando vamos perdiendo. Ustedes me entienden el punto. En resumen, esperamos según lo que esperamos. La manera en que esperamos depende de aquello que estamos esperando. Nuestro texto para el día de hoy tiene que ver con este tema, tiene que ver con una espera. Se trata de la espera por el regreso de Jesucristo, nada más y nada menos. Permíteme hacerte en este punto la pregunta que repetía el famoso predicador escocés Robert Murray McCheyne. ¿Tú crees que Jesucristo regresará? Su pregunta era, ¿tú crees que Jesucristo regresará hoy? Sinceramente te hago esa pregunta en este momento. ¿Tú crees que Jesucristo regresará hoy? Yo creo que tímidamente todos empezaríamos a responder que no. Creemos que regresará algún día. Pero cuando se nos forza a responder si creemos que volverá hoy, como que lo dudamos. Sin embargo, es una realidad y una posibilidad que fuera hoy. La enseñanza de la Escritura es muy clara en ese sentido. Entonces los quiero acompañar a que se unan a mí y leamos este texto para el día de hoy y que comprobemos juntos que en este caso también, en el caso de esperar la venida de Cristo, esperamos según lo que eso signifique para nosotros. Entonces, únanse a mí, por favor, al capítulo 12 del Evangelio de Lucas, este capítulo 12 al que le hemos sacado tanto jugo. Lucas capítulo 12, hoy vamos a leer los versículos 35 al 48. Lucas 12, 35 al 48. Así dice la palabra del Señor. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada,
Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Padre, afirma por medio de la fe en nuestros corazones la certeza del regreso de Cristo, con todo lo que esto implica, para que podamos ser siervos fieles hasta ese día, porque te lo pedimos en su nombre y te damos gracias. Amén. Vamos a ver entonces aquí en este texto, en primer lugar, cómo debemos esperar a Cristo. En segundo lugar, una aclaración importante: ¿quiénes deben esperar a Cristo? Y en tercer y último lugar, ¿qué significa el regreso de Cristo? Que es lo que en realidad explica lo anterior. ¿Qué significa el regreso de Cristo? Entonces, primero, ¿cómo debemos esperarlo? Esto lo encontramos en los versos 35 al 40. Y lo primero que Jesús responde al respecto es: debemos esperarlo como un siervo fiel. Aquí Jesús está empleando un par de imágenes y una breve parábola para enseñarnos la manera en que debemos esperar su regreso. La parábola se trata de un hombre acaudalado que asiste lejos de su casa a un banquete de bodas y que deja a sus siervos encargados de todo lo suyo mientras regresa. El amo espera de estos siervos que lo reciban con diligencia, que no lo hagan esperar demasiado afuera cuando está tocando la puerta ante todos los peligros del exterior, que se encuentren velando, no dormidos, sino despiertos, cuidando de todo lo suyo, y que estén dispuestos a servirle aún si llega a altas horas de la noche o en la madrugada, tal vez lavándole los pies del camino o sentándolo a la mesa y sirviéndole una bebida caliente. Como las bodas judías se demoraban varios días, no se sabía exactamente en qué momento de la próxima semana llegaría el dueño de la casa. Entonces, la primera imagen que Jesús está usando para describir la espera de un siervo fiel es esperar con la ropa bien ajustada, que es como leímos ahí en el versículo 35. En el tiempo de Jesús, las personas usaban una túnica exterior que era más larga que la interior. Cuando tenían que prepararse para el trabajo o para el viaje, para tener mejor movilidad o para la lucha incluso, lo que hacían es que introducían la túnica exterior entre el cinto o cinturón y lo apretaban, descubriéndoles un poco las piernas para tener mejor movilidad. Lo que Jesús está queriendo decir con esta imagen es que debemos mantenernos listos para la acción, que debemos estar siempre, como dicen por ahí, al pie del cañón, que debemos dormir, si es que dormimos, con las botas puestas, como si, para que podamos responder en el momento en que sea necesario actuar. El llamado es asegurarnos de que hemos cubierto y resuelto todos los obstáculos que nos impedirían reaccionar tan pronto como llegue el Señor. La segunda imagen que usa dentro del contexto de esta mini parábola es la luz encendida. Y esto nos da a entender que la espera era prolongada, que podía, como les dije, ocurrir la llegada del amo en mitad de la noche. Ahora, en ese tiempo no era tan sencillo como ahora mantener la luz encendida, por la simple razón de que no había energía eléctrica. No era tan fácil como para nosotros desactivar un interruptor y mantener el bombillo encendido. En ese tiempo era necesario mantener las lámparas abastecidas de aceite y había que estarse moviendo por todo el lugar para rellenarlas a medida que se iba consumiendo. Y también esto implicaba una preparación previa, porque era necesario abastecerse bien de aceite con anticipación, que hubiera suficiente en la casa para que en una espera de varias noches no se quedara a oscuras. Las dos imágenes nos enseñan
que la segunda venida de Jesús se va a dar de una manera repentina, inesperada, y que por eso nosotros debemos estar preparados de una manera activa, no tan pasivamente como usualmente esperamos, por todas esas cosas que mencionábamos al principio y muchas otras más. Esta espera requiere preparación y acción, actividad. De tal manera que si Él toca hoy a la puerta, no empecemos a correr desesperados mientras Él está esperando afuera, a hacer lo que teníamos que hacer para luego darle entrada, sino que podamos correr directamente, abrirle la puerta y no temer que vea el trabajo completo. Jesús usa una segunda analogía para ayudarnos a entender cómo debemos esperar su regreso, y es como un padre de familia, ahí en los versos 39 y 40. Aunque en la nueva versión no lo podemos percibir tan claramente, parece que Jesús se está refiriendo a un evento real, o sea, esta no es una parábola, que había ocurrido recientemente y que su audiencia conocía, que a un hombre se le habían entrado los ladrones y le habían robado su casa. Jesús está tomando la noticia del momento para enfatizar lo que es obvio. Si el padre de familia supiera a qué horas habría de venir el ladrón, esperaría despierto y haría todo lo necesario para que no entre a su casa. Obvio, ¿cierto? Nosotros haríamos lo mismo. ¿O quién de nosotros se dormiría tranquilo y campante sabiendo que esta noche viene un ladrón a robar nuestra casa? Ninguno de nosotros. Pero lamentablemente no sabemos cuándo llega el ladrón y este hombre tampoco lo supo. De hecho, es precisamente porque no sabemos cuándo llega que el ladrón logra robar. El ladrón roba porque se aprovecha del elemento sorpresa. De otra manera, su intento sería frustrado. Entonces Jesús está usando esto tan obvio y este evento reciente para decir: la llegada del Hijo del Hombre será igual, será como la de un ladrón en la noche. Y así dice el apóstol Pedro también en su segunda epístola. No porque sea dañina o perjudicial, no porque sea algo indeseable, sino porque será algo sorpresivo, inesperado, será algo imprevisible. Entonces, es necesario velar sin cesar. No solo un momento, sino hasta que llegue. No solo hasta la medianoche, sino, si es necesario, incluso hasta la madrugada. En resumen, entonces, la actitud con la que debemos esperar el regreso de Cristo es de preparación y actividad, de constancia en lo que Él nos ha encomendado. Estar preparados para una llegada inesperada significa estar preparados siempre. Y la manera en que Jesús nos invita a hacerlo es continuamente activos en su servicio, sin darle lugar a la pereza o a la somnolencia o a la indiferencia o a la pasividad. Yo conocí en Barcelona a un misionero y escritor británico, se llama David Burt. En ese entonces tenía alrededor de 70 años, un poquito más. Había servido como pastor hasta su retiro y desde que se retiró se dedicó a impartir estudios bíblicos consecutivos y expositivos de todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo. Lo hacía a puertas abiertas en un lugar que le prestaban para que todo el mundo pudiera entrar si quería. Todo el barrio y toda la gente de la calle estaba invitada. Lo hacía despacio y en voz muy baja porque se ahogaba al hablar. Tenía que parar frecuentemente y respirar, retomar el aliento porque tenía serios problemas pulmonares. Una vez me contó este hombre que todas las mañanas al despertar se asomaba por su ventana en su apartamento de la calle Verdi, que está en la parte alta de la ciudad, es una ladera elevada, y asomándose al horizonte miraba detenidamente y decía: Señor, parece que hoy no es el día de tu regreso. Concédeme ser hallado cumpliendo con mi deber si decides regresar un poco más tarde. Lo último que supe acerca de David es que seguía impartiendo sus estudios bíblicos.
Pasemos al segundo punto para hacer una aclaración importante. ¿Quiénes deben esperar a Cristo? Esa es básicamente la pregunta que Pedro está haciendo en el versículo 41. Señor, le preguntó, ¿cuentas esta parábola para nosotros, tus discípulos, los apóstoles, o para todos? Y Jesús, como de costumbre, le responde de forma un poquito enigmática. Le hace otra pregunta y le cuenta una segunda parábola. En esta ocasión Jesús ya no está hablando solamente de los siervos, sino que introduce otro personaje, el mayordomo. El mayordomo, aunque también era uno de los siervos, de los señores, de los amos de aquel entonces, cumplía con una función especial. Tenía el encargo de administrar y de supervisar a los demás siervos, de supervisarlos en sus tareas y de proveerles de lo necesario, sobre todo su alimentación, para que las pudieran cumplir. Era, por decirlo de alguna forma, una autoridad delegada en nombre del Señor que estaba ausente sobre sus siervos y sobre su casa. Y Jesús está usando esta imagen para identificar el rol del mayordomo con los apóstoles. Él está diciéndole a Pedro, en otras palabras, que esta advertencia es para todos, pero que es especialmente para aquellos que, como los apóstoles, tendrían que ejercer alguna forma de liderazgo o de autoridad sobre el resto de sus siervos. El punto que Jesús estaba ilustrando más claramente es este. Aunque todos los siervos deben prepararse para el regreso del Señor y a todos se les pedirá cuentas de su labor, los que hayan recibido mayor responsabilidad serán juzgados con mayor severidad. ¿Por qué? Por dos razones, dos principios importantes para nosotros. El primero es el concepto de mayordomía, porque ninguno de nosotros y ningún hombre sobre la faz de la tierra es dueño de nada. Nosotros solamente somos administradores. Todos los hombres, creyentes o no creyentes, somos siervos de Dios. Tal vez hay unos que son siervos rebeldes e insurrectos, pero no por eso dejan de ser siervos. Nosotros los hombres, la humanidad, fuimos puestos sobre la tierra de Dios, sobre su creación, que le pertenece a Él por derecho, para cultivarla, para cuidarla y para gobernarla, para ejercer autoridad sobre ella. Pero para hacer todo eso representándolo a Él. Sobre todo cuando se trata de las personas, de los demás seres humanos que fueron creados a su imagen y semejanza. Esto hace que todos seamos responsables delante de Dios. Nadie puede escaparse de su juicio, nadie puede alegar ignorancia total. Como decía Matthew Henry, el famoso comentarista de la Biblia, en relación a este punto, nadie es tan ignorante como para no saber que muchas de las cosas que hace son malas y que muchas de las cosas que omite son buenas. Por lo tanto, nadie se puede excusar por su pecado. El concepto de mayordomía nos enseña entonces que Dios es el amo y el dueño legítimo de todo. Y que, aunque vino humildemente en la persona de Jesucristo, regresará en gloria y poder y majestad. Según la Biblia nos dice, a ojos de todo el mundo que lo verá, para que toda rodilla se doble ante Él y para que toda lengua lo reconozca como lo que Él es, el Señor. Pero sobre todo la Biblia afirma que con su regreso el Señor traerá su juicio. El día en que el Señor Jesucristo regrese, todos seremos juzgados. Él nos va a llamar a rendir cuentas por la administración que le dimos a nuestra vida entera. Pablo lo dijo de la siguiente manera: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Segunda de Corintios 5:10.
Preguntémonos a la luz de esta realidad entonces, ¿cómo usamos nuestros recursos materiales? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo usas tus bienes? ¿Cómo ejercimos nuestros talentos y capacidades o cómo lo estamos haciendo? Para nuestro propio provecho, para el bien de otros, para la gloria de Dios. ¿De qué manera aprovechamos nuestra influencia, nuestra autoridad o nuestro liderazgo? ¿Para nuestros propios intereses o para los del prójimo, para los de Dios? ¿En qué invertimos nuestro tiempo tan limitado y nuestras energías tan limitadas? ¿En nuestros propios placeres y satisfacciones o en la voluntad del Señor? ¿Cómo nos relacionamos con otras personas? En la familia, en la iglesia, en la ciudad, en la sociedad. Somos conscientes de que portamos la imagen de Dios y de que cada una de esas personas también, y que merece por ese simple hecho cierta dignidad y respeto y valor. Por todo esto y muchas más cosas seremos llamados a cuentas, todos nosotros sin ninguna excepción. No vamos a escapar de este juicio ni siquiera si morimos antes del regreso de Cristo. Así decía el autor de Hebreos, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y que después venga el juicio. Hebreos 9:27. Es esta la primera razón por la cual todos, por igual, debemos esperar el regreso de Jesús como siervos fieles. La segunda es el concepto o el principio de la equidad. Dios nos va a juzgar a todos, pero no de la misma manera. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí, sino que lo va a hacer en función de lo que hayamos recibido. El que recibió 10 talentos dará cuenta por 10 talentos. El que recibió 5 responderá por esos 5. Jesús está aplicando este mismo principio, pero en relación a qué tanto conocimiento de la voluntad de Dios se tiene. En el versículo 47 lo menciona así específicamente. Una cosa es incumplir una voluntad manifiesta, pero otra cosa muy distinta es hacerlo en ignorancia. Ambas son una falta, por supuesto que sí, pero no de la misma gravedad. Cuando se trata de conocer la voluntad de Dios, el pueblo de Dios es privilegiado en comparación con el resto de las personas. Tenemos su palabra completa y tenemos muchos medios de gracia para conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Por esa misma razón, según Jesús, somos más responsables. El privilegio de parte de Dios siempre viene con responsabilidad. O sea que el pueblo de Dios en general y los líderes de ese pueblo en particular somos más responsables de prepararnos apropiadamente para la venida de Cristo que el resto de las personas, porque conocemos más acerca de su voluntad. Es decir, la iglesia es más responsable que el mundo y los líderes de la iglesia somos más responsables que la iglesia porque hemos recibido mayor responsabilidad, mayor encargo. Así es como termina diciendo Jesús, casi de manera proverbial en este texto. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. El justo juicio de Dios es completamente y perfectamente equitativo. Y así lo decía el apóstol Santiago. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Santiago 3:1. Y aquí es donde el que está en el púlpito tiembla. Algunos seremos juzgados con más severidad, pero todos, sin excepción, seremos juzgados al regreso de Cristo y por eso debemos esperarlo bien preparados. Es un buen momento para preguntarnos, ¿qué tantos bienes has recibido tú por parte del Señor? Haz un breve inventario mental de lo que el Señor ha querido confiarte.
sobre quiénes, sobre qué personas el Señor te ha hecho responsable. En tu familia, en tu lugar de trabajo, en la posición que ocupas en la sociedad, en la iglesia. Si tendrías que rendir cuentas por todo eso hoy, ¿estás preparado? Aquí conectamos con el tercer y último punto. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene el regreso de Cristo? Gran parte del propósito de la segunda parábola que Jesús le cuenta a Pedro y a todos los que están escuchando era presentar apropiadamente las consecuencias de prepararse adecuadamente para el regreso de Cristo o no, o de no hacerlo. Las implicaciones prácticas que este juicio traerá. El lenguaje es muy generoso, casi podríamos decir que es hiperbólico. O sea, aquí Jesús no quiere que tengamos ninguna duda de lo que esto significa. Por un lado, el siervo fiel es dichoso, bienaventurado, inmensamente feliz. Y hay un gran énfasis por parte de Jesús en resaltar esa dicha, esa bienaventuranza, ese gozo del siervo fiel. Lo repite 3 veces explícitamente, versos 37, 38 y 43. Ellos disfrutarán de algo insólito, que su Señor esté tan sorprendido, tan gratamente sorprendido y tan agradecido con ellos por su preparación y su diligencia, que Él mismo los va a sentar a la mesa y les va a servir. Esta es una imagen sin precedentes en el mundo antiguo, esta es una completa locura. Esto es lo que Jesús hizo con sus discípulos cuando les lavó los pies. El rey que merece ser servido sirviendo a los súbditos. Eso es lo que disfrutarán estos siervos fieles. Pero ellos también, por haber demostrado su fidelidad en lo poco, recibirán mucho más como recompensa y escucharán a su amo decir estas dulces palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por otro lado, están los siervos insensibles, los siervos que toman la aparente tardanza de su amo como licencia para el desenfreno, para la disolución, para el abuso. En el versículo 45 vemos claramente que este siervo que hace esto no solamente es perezoso, indolente o descuidado, sino que es monstruosamente desleal. Es un traidor de la peor calaña. Se ha convertido en un borracho glotón que maltrata a hombres y mujeres por igual, que abusa de la confianza y de la generosidad de Dios y de los hombres. Este es un hombre cuya vida es una grotesca perversión, un abuso de autoridad. Y el castigo descrito en el verso 46 es aterrador, aunque la nueva versión lo suaviza bastante en su traducción. El verso 46 aquí dice: el Señor de ese siervo volverá al día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente. De manera literal, eso que fue traducido de esta forma, lo castigará severamente, dice, lo partirá en 2. O lo partirá en pedazos, dice también otra traducción. Y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Pensando en el caso de este segundo siervo infiel, hay 2 advertencias cruciales para todos nosotros. La primera nos dice que la infidelidad al Señor llega por la incredulidad de su venida, en su venida. Cuando dudamos acerca de su venida y nos preguntamos si realmente sí regresará después de tanto tiempo, estamos en una posición vulnerable para ser tentados hacia toda forma de infidelidad. Perdemos el sentido urgente de vigilancia de que podría ser hoy, y entonces nos relajamos y nos dejamos llevar por los deseos egoístas y torcidos de nuestro corazón.
muchos cuestionan si Cristo realmente va a volver después de más de 2000 años de haber partido de esta tierra. De hecho, a modo de curiosidad, en el primer siglo, ya los hombres alegaban con los discípulos y les decían: han pasado 60 años y ustedes siguen esperando al Salvador que regrese. ¿Cuánto más podrían decirnos a nosotros que hemos esperado más de 2000? Y sin embargo, según las propias palabras de Jesús, deberíamos responderle a todas esas personas: sí, yo todavía creo que va a regresar. Y es más, su venida está hoy, 2000 años más cerca que en aquel entonces. Y la segunda advertencia que podemos tomar de aquí tiene que ver con la posición que ocupamos delante de otros siervos de Dios. Noten que este hombre supuestamente se contaba dentro de los siervos de su Señor. De hecho, parece que había mostrado ciertas cualidades que lo hacían sobresalir sobre el resto y que hicieron que su amo confiara en él una mayor responsabilidad. Y sin embargo, al final este hombre es puesto en la misma categoría de los incrédulos. Así lo dice literalmente la última parte del verso 46. ¿Qué quiere decir esto? Aunque se contaba dentro de los creyentes y aunque ocupaba un lugar privilegiado de autoridad y de liderazgo entre ellos, en realidad era un incrédulo. Su conducta era la misma de la de las personas que no creen que Cristo regresará. Y aquí encontramos la advertencia para nosotros. Podemos ocupar la posición que sea dentro de la iglesia. Podemos aún ser pastores y líderes. Podemos profesar fe cristiana. Podemos contarnos entre los que supuestamente creen. Pero si no vivimos de acuerdo a eso, ¿de verdad podemos estar seguros de que creemos? Es hasta muy lógico. Si nuestra vida no se ajusta a lo que decimos creer, ¿realmente podemos decir que creemos? Si alguien abusa de sus privilegios, y este tal vez es un ánimo y una esperanza para muchos entre nosotros que hayan sufrido abuso por parte de la autoridad o el liderazgo, si alguien abusa de sus privilegios y le hace daño a los siervos del Señor a los que debería proteger y sustentar, tengamos absoluta certeza de que recibirá su merecido de parte del Señor. Absoluta certeza. Algún día habrá justicia en la tierra. La habrá, tarde o temprano. Asegurémonos de que nuestra vida se ajuste a lo que decimos creer antes de que todo sea revelado. En conclusión, entonces, la segunda venida de Jesús no es una simple posibilidad, es una certeza, tan segura como su primera venida, como su encarnación. Es simplemente cuestión de tiempo. A su regreso Él demandará cuentas, ejecutará un juicio acerca de la manera en que hemos administrado los recursos y las relaciones de todo tipo que Él nos quiso confiar. Los que sean hallados fieles serán bienaventurados, dichosamente recompensados. Los infieles serán condenados con severidad. Y escuchando esto al final del año, tal vez algunos de nosotros podemos pensar: bueno, entendido, vamos a ponernos las pilas entonces. Vamos a preparar todo lo que sea necesario antes de que Cristo regrese. Qué bueno que escuchamos hoy esta palabra que nos sacude tanto. Vamos ahora sí a despertar. Hay que aprovechar el 2022, año nuevo, vida nueva. Vamos a restaurar el matrimonio, vamos a sanear las finanzas, vamos a servir a la iglesia, vamos a aportarle a la sociedad, a ser buenos ciudadanos, vecinos. Vamos a evangelizar a toda la familia. Y vamos a leer toda la Biblia en un año. Y tal vez alguno de ustedes pensó o pensaría en alguna de estas resoluciones, después de haber reflexionado en todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y permítanme decirles que son muy buenos propósitos todos.
y que yo como su pastor hasta se los recomendaría si ustedes creen que en este momento es necesario. Pero esa manera de responder, por muy natural que nos resulte, no será suficiente para una verdadera transformación, porque se sostiene en un supuesto fundamental defectuoso. ¿Cuál es ese supuesto? Al pensar de esa manera, estamos asumiendo que nosotros tenemos las capacidades necesarias y suficientes para ser lo suficientemente buenos como para que Dios nos acepte. Esa es la suposición de base que está completamente errada. Al pensar así, nosotros creemos que lo único que hace falta es un poquito más de esfuerzo y un poquito más de intencionalidad y un poquito más de seriedad para llegar a ser siervos fieles de Dios. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Eso es absolutamente falso. Todos nuestros propósitos de año nuevo, fracasados hasta el día de hoy, lo demuestran. No hay fuerza de voluntad que aguante. Ni siquiera la fuerza del miedo al castigo nos puede sostener de manera duradera en nuestras resoluciones y propósitos. La pregunta que Jesús le hizo a Pedro en el versículo 42, leámosla otra vez por favor. ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Esa pregunta no ha tenido una respuesta satisfactoria en toda la historia de la humanidad. Esa pregunta sigue abierta a día de hoy sin respuesta. ¿Dónde se halla un siervo fiel y prudente? En todo el registro de la historia humana no se halla una respuesta para esta pregunta. Entre los hijos de los hombres jamás se ha encontrado ni siquiera uno que sea fiel y prudente de la manera en que el Señor lo espera. No fue Adán, falló por su indiferencia. No fue Noé, falló por su ingenuidad. No fue Abraham, falló por su impaciencia. No fue Isaac, falló por su indulgencia. No fue Jacob, falló por su autosuficiencia. No fue Moisés, falló por su explosividad. No fue Josué, falló por su cortoplacismo. No fueron ninguno de los jueces, todos fallaron por su inestabilidad. No fue Saúl, falló por su egolatría. No fue David, falló por su insaciabilidad. No fue Salomón, falló por mujeriego. No fueron los reyes malos, ni Acaz, ni Manasés, ni ninguno de los otros, fallaron por su idolatría. No fueron los reyes buenos tampoco, ni Josafat, ni Usías, ni Ezequías. Fallaron por su doble ánimo. No fue Israel entero, falló por su desobediencia. No somos tú ni yo. Fallamos por nuestros muchos pecados, faltas y negligencias. El único siervo fiel y prudente, a quien su Señor deja encargado de los demás siervos, es Jesucristo de Nazaret. Y no hay nadie más que Él. Solo Él es el fiel y verdadero. No un fiel y verdadero, sino el fiel y verdadero. El único confiable. Absolutamente confiable. La buena noticia para nosotros y nuestra única esperanza ante el juicio de Dios y el regreso de Cristo está en la primera venida de Cristo, no en la segunda. Está en su encarnación, que espero que hayamos celebrado hace un par de días. ¿Por qué? Porque Él vino
a buscar y a salvar a los que nos habíamos perdido. Él vino a rescatar a los siervos infieles, como tú y como yo, que abusamos de lo que Dios nos ha dado o lo descuidamos, que es lo mismo, ya sean recursos materiales o humanos. Él vino por los que explotamos la creación en lugar de preservarla. Él vino por los que usamos a las personas en lugar de ayudarles a que florezcan y se desarrollen. Él vino por los que desperdiciamos los recursos en lugar de multiplicarlos. Él vino a morir y sufrir el castigo por la infidelidad del pueblo de Dios, tú y yo incluidos. Él vino a cumplir toda justicia para que al creer en Él recibiéramos su perfección como si fuera propia y tuviéramos la seguridad de no ser condenados. Él vino para cambiar y anticipar el veredicto del juicio final, para que si creemos en Cristo hoy, entonces hoy se emite el veredicto en la corte celestial que dice santo, justo, perdonado. Él vino a hacer eso desde ahora, para que tengamos la seguridad, cuando ese día llegue, de que no seremos condenados, como dice Romanos 8:1, los que estamos en Cristo Jesús. Él vino a supervisarnos y mucho más que eso, a pastorearnos, a llevarnos de la mano, casi que a arrastrarnos, casi que a cargarnos, para que no nos perdamos en el camino, para que haya garantía de que cumpliremos con nuestros propósitos y con lo que se nos ha encomendado, con nuestro deber. Él vino a darnos una nueva identidad, a que ya no cuelgue sobre nosotros la etiqueta que dice pecador, condenado, infiel, para que ahora podamos ser llamados santos, justos, sus hijos, para que ya no seamos Juan José el pecador, sino Geraldine la santa. Él vino a habitar en nosotros por medio de su Espíritu, para capacitarnos y equiparnos con el poder necesario y suficiente para ir aprendiendo poco a poco a ser siervos fieles. Es verdad que Cristo es un juez que juzgará al mundo entero a su regreso, pero también es verdad que Él es un misericordioso Salvador y que mientras ese día llega, lo que Cristo está haciendo es ofreciendo perdón y vida eterna a todo el que lo quiera recibir completamente gratis. Él asume el costo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. La vida eterna va por cuenta suya. Por eso al final del día tenemos dos opciones. O le apostamos a ser perfectamente fieles hasta el día del juicio, o nos aferramos desde ahora al único perfectamente fiel, que será nuestro abogado defensor en el día del juicio. Esas son las dos opciones delante de nosotros. Y como decía Moisés, me atrevo a equipararlas. Ahí está delante de nosotros la vida y la muerte. ¿Qué vamos a elegir? A manera de aplicación, quisiera que nos preguntáramos todos por igual, creyentes y no creyentes, todos los que tenemos que esperar el regreso de Cristo. ¿Qué es lo que estamos esperando ese día? ¿Estamos esperando juicio o estamos esperando la salvación final? ¿Estamos esperando un castigo o estamos esperando lo que falta de nuestra esperanza? Lo que falta por cumplirse, por realizarse. ¿A quién estás esperando tú? ¿Al león de Judá o al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Si confías en Él como tu único y suficiente Salvador hoy, puedes estar seguro de que no verás al juez del universo el día del juicio final, sino que verás a la persona más gloriosamente hermosa
y dulce que existe en el mundo entero. Que no te encontrarás con el juez severo, sino con el novio amante. Preguntémonos si nuestra vida y nuestra conducta confirmarían que eso es lo que estamos esperando. O dicho de otra forma, preguntémonos si nuestra profesión de fe, si lo que decimos creer, sí corresponde a la manera en que vivimos. ¿Tienes claro cuál es tu deber? Porque es bienaventurado el siervo a quien su Señor, cuando regrese, lo encuentre cumpliendo con su deber. Qué dichosos seríamos nosotros si Cristo viniera en este momento y nos encuentra aquí, cantándole y adorándole y escuchando su palabra y ojalá respondiendo a ella y recibiéndola como es debido. Pero ¿y si llega mañana, o pasado, o dentro de un mes? ¿Qué te encontraría haciendo? ¿Qué deberías estar haciendo? Y sobre la base del Evangelio, de las buenas noticias, de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo es para nosotros, ahora sí pensemos en el 2022. ¿Qué debes ajustar para empezar a conducirte como un siervo fiel? ¿Qué debes ajustar en tu vida, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus prioridades, en tus pasatiempos, en tu vida en general, para empezar a conducirte como un siervo fiel al Señor? Que hoy sea el día entonces, porque Cristo puede llegar hoy, para arrepentirnos de toda infidelidad, para confiar en su perfecta fidelidad y para empezar a vivir despiertos, activos, expectantes, dependiendo de su gracia y aprendiendo de ella, cómo es que podemos ser siervos verdaderamente fieles. Para que ese día, como dicen por ahí, no estemos mal parados, sino confiados y seguros. Para terminar, y ojalá para inspirarnos, quisiera leerles las palabras del apóstol Pablo a Tito, que resumen cómo podríamos y deberíamos responder a todo esto. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tal vez esas tres palabras nos ayudan: justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, ya lo hizo, y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Tito 2, 11 al 14. Señor Jesucristo, tú eres nuestra única esperanza en la vida y en la muerte, y más allá de la muerte. Nadie podrá sostenerse en pie ante el juez justo de toda la tierra, aparte de ti. Tú eres nuestra única esperanza segura de refugio y de defensa en aquel día. Cuando se nos llame a cuentas y se haga evidente nuestra infidelidad, no tendremos nada más que hacer que mirarte a ti en silencio y escucharte defender nuestra causa y decir: es verdad, ese veredicto es cierto, pero yo he pagado sus culpas, yo he completado su justicia, yo me encargo de sus deudas, yo aporto su fidelidad, yo soy suficiente. He aquí mis heridas, he aquí mi costado traspasado, mi sangre derramada lo ha purificado y ahora tiene acceso al gozo de su Padre. Esperando ese día, Señor, te rogamos
que lo que tú ya has hecho por nosotros nos transforme poco a poco y nos enseñe a conducirnos con fidelidad, para que podamos decir junto con tu Iglesia universal y con tu Espíritu: ven, Señor Jesús. Nosotros creemos que tú eres veraz, y aunque te hayas tardado lo que te has tardado, tú dijiste: he aquí, vengo pronto. Te esperamos, Señor, y danos la gracia de estar bien preparados. Que te lo pedimos en tu nombre.